Se la creyeron, se la Se creyeron. la creyeron. Qué bonito ser niño Dieron todavía. el chasco, sí. Ah, sí. No sé por qué soñé yo hoy que tenía clases de Ah, matemáticas. sí. Dani, Ah, eres el trauma. Tienes ahí un trauma, una herida de la infancia. Estás escuchando Dosis Semanal de Sentido, redescubriendo a Viktor Frankl. ¿Listo, Dani? listo, Calixto. Me parece muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien aquí. Contento de poder estar una vez más contigo y con nuestra audiencia. ¿Tú qué tal? Sí. ¿Cómo estás, mi estimada Gis? Igualmente, yo muy bien, muy contenta. Estábamos platicando justo que como que a final de año todo se empieza a acelerar, ¿no? Y que si las fiestas y que si ya la preposada y todo, entonces creo que este es un espacio para la reflexión, un poco para el desacelere y espero Así que es. así lo pueda ver lo comparta de esa misma forma nuestra audiencia, ¿no? Así es, así es. Ujú. Y en este desacelere, en este hacer una pausa, pues tomemos el control de nosotros mismos, que va refiriendo un poquito pues a esta parte, ¿no? Que A vamos a la frase platicar de hoy. hoy, a la frase Así de hoy. es, así es. Nuestra frase de hoy, Venga que de ahí. dice, viene de su escrito El hombre doliente. Y dice Víctor Frank, un poquito haciendo el contexto en relación pues a una persona que es interrogada y torturada. Nos dice, el poder de resistencia del espíritu que permite al hombre torturado aguantar hasta que pierde el conocimiento y se desmaya. Esta fuerza para soportar las torturas y no delatar ni dar nombres no proviene de la dimensión biológica, sino de la dimensión espiritual. Como a pesar de un impulso psicofísico, la fuerza del espíritu puede oponerse. Aquí un ejemplo claro también es cuando nosotros hacemos dieta. Nuestro Ujú. cuerpo nos pide, quiero la hamburguesa, quiero la pizza, pero aquí es la fuerza del espíritu la que hace oposición. Sí, a ver, Y- pero yo creo que sería como bueno explicar esto de la fuerza de oposición del espíritu, ¿no? De la que Ujú, hablaba Víctor Frankl. Víctor Frankl habla de que los seres humanos somos seres en tres dimensiones. Tenemos una dimensión biológica, que es nuestro ujú, cuerpo, con las funciones fisiológicas, ¿no? ujú, Tenemos una dimensión psicológica con lo que implica el aprendizaje, la memoria, cierto razonamiento lógico, a veces es más ujú, notorio en unas personas que en otras, ¿no? Pero ujú, lo que nos hace seres humanos es una dimensión que él llama dimensión espiritual, que no tiene que ver necesariamente con religión, pero que ujú, es en donde vive el espíritu humano, ¿no? Y ujú, la fuerza de oposición del espíritu a la que hace referencia esta frase es esta disposición del espíritu humano a oponerse a lo que nos dice la dimensión biológica y la dimensión psicológica. Como bien lo dices, cuando nos ponemos a dieta, pues mi dimensión biológica me hace sentir hambre, ¿no? Mi ujú, dimensión psicológica a lo mejor me dice, ay, pues no te comas la concha completa, cómete la mitad, ¿no? Y la dimensión espiritual se opone y dice no, porque tus triglicéridos y tu colesterol están hasta el tope y cómo quieres llegar a viejo, tienes hijos pequeños o tienes familia que depende de ti, entonces no, aguántese, ¿no? Y ahí se está oponiendo el espíritu humano, mi dimensión espiritual, a esto que me dice mi cuerpo y esto que me dice mis aprendizajes, mis creencias, mi dimensión psicológica, ¿no? Entonces, claro, Víctor Frankl nos pone un ejemplo un poco extremo, ¿no? ujú, De una persona torturada, pero, pero sí, también ahí su cuerpo lo están vapuleando, está con muchísimo dolor
Imagínense la ujú, tortura psicológica también de cuándo va a ujú. acabar esto. Y sin embargo, yo no te voy a revelar ni un nombre, ¿no? Ni una ubicación. Y ahí está, esa es la fuerza del espíritu humano. Qué bueno que nos lo explicas, que es muy valioso para poder entender pues esta frase de Víctor Frank. Dimensión espiritual, la dimensión de lo propiamente humano, donde está pues la libertad, ¿no? La libertad también incluso para oponernos a lo que nuestro cuerpo nos pide. Ujú, Además de la dieta, a veces también otro ejemplo sería cuando nos desvelamos. Tengo ujú, que desvelarme para estudiar para este examen. Tengo que desvelarme para X o Y otra cosa. Nuestro cuerpo nos pide una cosa, pero en nombre de o por medio de nuestra libertad, nosotros nos oponemos. ujú, Decimos, no, me tomo un cafecito, lo que sea necesario, pero no me voy a dormir porque tengo que hacer algo. Y esto es lo que nos hace radicalmente distinto de pues cualquier ser, al resto de seres vivos, un animalito. A menos que yo le impida dormir, si tiene sueño se va a dormir. A ujú, menos que haya algo pues que le impida dormir, el animalito se va a dormir. Pero nosotros por voluntad propia vamos, tenemos la posibilidad de oponernos, ujú, tanto al alimento, tanto al sueño, tanto a muchos otros impulsos que nos pide nuestro cuerpo. Y esto, fíjate, es algo que está también, que se preguntan incluso los neurocientíficos, porque dicen, si mi mente es el cerebro, ¿cómo el cuerpo se puede oponer al cuerpo? ¿Cómo es posible esto? Es como si mi pulmón se opusiera a mi corazón. ujú, Y esa es una cuestión que no pueden resolver fácilmente. Por eso Víctor Frank coloca la dimensión espiritual más allá de la realidad psicofísica. La libertad no es algo que encontremos en nuestro cerebro. Hasta la fecha no se han encontrado pues las redes neuronales que nos hablen ni de la libertad ni de la responsabilidad. ujú, Por eso Víctor Frank lo pone en un aspecto más allá de lo biológico, porque no es el cuerpo que se opone y contradice al cuerpo, sino ujú, es una dimensión más allá la que se opone a esta pues dimensión psicofísica. Y fíjate también, el ejemplo del torturado nos puede pues parecer extremo, pero también nos habla, pienso yo, pues de una actitud heroica, ¿no? Ante el ujú, sufrimiento nosotros podemos tomar distintas posturas. Me resigno a él, resignarse a él, ves, pues sufro y ya mejor delato a quien tenga que delatar. También puedo tomar una actitud de odio, malditos, desgraciados, y por odio, pues intentar callarme. Puedo mantener también una actitud de heroísmo, que es precisamente la que nos ejemplifica en este caso Víctor Frank. ujú, Me da sentido el no delatar a mis compañeros y en nombre de ese sentido, pues tomar esta fuerza para oponerme a lo que mi cuerpo me está pidiendo. Una actitud de sacrificio. ¿Cuántas veces nosotros, pues, no estaríamos dispuestos también a sacrificarnos? ujú. Los padres de familia, si estuvieran en una situación extrema, seguramente preferirían quitarse el pan de la boca para dárselo a sus hijos, por ejemplo, Claro, ya en nombre del amor. a pesar del hambre. Así Y, es. y fíjate, el ejemplo del torturado me recordó un Ujú, poema de Mario Benedetti que a mí me parece desgarrador, que se llama Hombre preso que mira a su hijo. Y está, es un, es un padre que lo va a visitar su hijo a la cárcel y lo ve todo golpeado y le dice, acordarme de ti, de tu carita, me ayudaba a callar, le dice el padre al hijo. Una cosa es morirse de dolor y otra cosa es morirse de vergüenza. Ay, bueno, no sé, me dan ñañaras cada vez que lo escucho. Creo que ahí está como la clave de esta oposición, ¿no? Es para algo mi espíritu se ujú. opone, ¿no? Y Así es. y me parece absolutamente esperanzador porque esto también
Aquí estamos hablando de un torturado, de alguien que se pone a dieta, de alguien que se desvela porque tiene que estudiar, pero ¿qué tal alguien que tiene una adicción? Por ejemplo, una adicción a la heroína que, eh, que, que produce, cuando la dejan de consumir, produce una reacción en el cuerpo espantosa, ¿no? Y es tanta la dependencia que el cuerpo se pone mal. Imagina, bueno, no sé cómo sería la recuperación de alguien con una adicción a la heroína, ¿no? O al crack o al alcohol, y sin embargo sí se puede, ¿no? Sí se Sí, puede por este fíjate, espíritu. Ujú, así es, fíjate, algo muy importante, precisamente en las adicciones, alguien puede decir, pero no podemos oponernos a algo que ya es una adicción, porque ya está muy arraigado en el cuerpo. Y fíjate, el cuerpo efectivamente tiene límites. Yo me puedo aguantar de no comer, no dormir cierto tiempo, pero hasta cierto tiempo. Después ya, ujú, yo ya me enfermaría, ¿no? ujú, Tiene ciertos límites esta, pues, oposición, pero aquí también mucho ojo. Un adicto de sustancias muy fuertes como la heroína, por decir algo, por sí mismo, pues está difícil que se recupere. Pero, por ejemplo, ya cuando está en un centro de rehabilitación, ¿de qué depende de que unos sí se recuperen y otros no? Que unos pusieron en función su fuerza de oposición del espíritu. ¿Y gracias a qué? A que tenían en vista un sentido. Lo hacían para algo. ujú, Porque aunque ya tuvieran ayuda, aún así no era fácil. Pero ya era posible, con esa ayuda que están recibiendo en el centro, ya es posible que pongan en marcha la fuerza de oposición de su espíritu. Y solo aquellos que tienen un sentido logran salir adelante con toda esta ayuda que reciben en un centro de rehabilitación. Y hay ujú, otros que a pesar de tener toda la ayuda del mundo en un centro de rehabilitación, no lo logran. ¿Por qué? Porque no tienen un sentido que los motive a poner en marcha esta fuerza de oposición del espíritu. ujú, También decir que pues la fuerza de oposición del espíritu tampoco es que nos convierta en Superman, pero sí es indispensable para conseguir lo que queremos conseguir. A veces no va a bastar con la fuerza de la oposición, no va a bastar con la fuerza de oposición del espíritu, a veces vamos a necesitar ayuda extra. ujú, También no nada más en adicciones, sino también en problemas psicopatológicos que requieren medicación. A veces pues necesito la medicación, pero no solo la medicación, sino también el sentido que me ayude a tener la fuerza de oposición del espíritu. Por ejemplo, una persona que tiene trastorno de bipolaridad va a experimentar por cuestiones fisiológicas de su cuerpo episodios de manía y episodios graves de depresión. ujú, La fuerza de oposición del espíritu le va a permitir decir, pues a pesar de esto, que me sienta deprimida, pues, no me voy a aventar por el barracón. ujú, Pero no por ello significa que lo dejemos en manos de la fuerza de oposición del espíritu, sino que necesita la medicación. Y a pesar de la medicación, tampoco significa que vaya a dejar de necesitar de la fuerza de oposición del espíritu, de un sentido. Porque en un momento, pues tienen que reajustarle los medicamentos y entonces pues no se va a sentir tan bien, pero va a tener algo de qué agarrarse, que es un sentido que le va a llevar a oponerse a lo que su cuerpo pues le está pidiendo. Y lo mismo con un montón de trastornos que requieren pues ayuda psiquiátrica, ¿no? De psicofármacos. sí, y bueno, y sin irse al extremo de necesitar ayuda psiquiátrica, Mm, pues alguien que va a terapia, ¿no? Por ejemplo, ujú, ujú, que también. no nada más con mensajes y memes de Ujú, superación personal, pues logra desenredar lo que trae, ¿no? ujú, O sea, así es, así a es. lo mejor el espíritu le está diciendo, oye, a ver, o sea, sí, levántate, no te sientes bien, pues vamos a buscar ayuda, ¿no? Ujú, ujú. Eh, Qué bueno que lo señalas, que está dando ejemplos muy extremos, ¿no? Pero cosas tan Ajá, pequeñas también, efectivamente. No,
no nada más depender de un solo bastón, sino a veces pues también la fuerza de oposición del espíritu, nuestra propia dimensión espiritual, como bien señalas, nos puede decir, sé prudente, Ujú, necesitas ayuda. ujú, Ayúdate que yo te ayudaré, hasta dicen, ¿no? O sea, ujú. Esto es lo que me gusta muchísimo de la antropología de Viktor Frankl, ¿no? Como que mm, hay una explicación redonda para nuestra humanidad. Esta parte cuando decimos cosas como no sé de dónde sacó la fuerza, no sé de cómo logró lo que logró, ujú, pues pues viene de ahí, ¿no? Yo recuerdo ujú, mucho, ahorita estamos poniendo a lo mejor ejemplos un poco dramáticos, pero recuerdo mucho a una este, persona ujú, ultramaratonista que tuve el privilegio de conocer y que se ujú, aventó una competencia que se llama el Ultra King. Es la primer mujer que logra terminar esa ujú, competencia, que son 10 kilómetros nadando, 400 y cacho de kilómetros en bici y ujú, 80 kilómetros corriendo en menos de 72 horas. Pero después de que fue a esta competencia que participó en España, eran 15 participantes y de los cuales terminaron 10 y ella llegó en sexto lugar, ¿no? La primera mujer en terminarla. Yo me acuerdo que la vimos como un mes después y ujú, nos decía, es que, o sea, a mitad de la competencia me dijeron, no, ya salte porque estás muy deshidratada, ¿no? ujú, Pero me enseñaron también los mensajes de apoyo de la gente de los pueblitos por donde pasaron, que se enteraron que era la única mujer, ¿no? Y ujú, le mandaron muchas felicitaciones y mensajes de ánimo. Aparte habló con su hija. Su hija fue como un impulso, ¿no? Y nos ujú. dice, ya al final de la carrera, ya estaba yo llegando a la meta, pero mi cerebro ya estaba como empezando a alucinar y estaba yo enojada y las piernas ya no las sentía, ¿no? Y sin embargo llegó a la meta. Gran ejemplo de fuerza de oposición del espíritu. Cuando hacemos ejercicio, al principio nos sentimos bien, pero ya cuando pasamos cierto límite y seguimos haciendo ejercicio, ya no lo hacemos porque nuestro cuerpo nos lo esté pidiendo, porque al contrario, nuestro cuerpo nos va a empezar a pedir, ya te está doliendo, estás cansado, Ujú, te está diciendo el cuerpo, basta, hasta aquí, párale, alto, hasta que no lo terminó. Y casi, casi ujú. sin darse hasta cuenta, ya, Sí, sorprendente, es un gran, gran, gran ejemplo. sí, 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 pues ahí cuando estén flaqueando, cuando crean que es hora de rendirse, a ver, échense un clavadito en esta fuerza de oposición, si su espíritu todavía se puede oponer, es que yo creo que todavía hay posibilidad, digo, tampoco se lancen al barranco, ¿verdad? No, o sea, no pongan su cuerpo a límites extremos si no es necesario, ¿no? Solo cuando haya un motivo en el que realmente valga la pena, ¿no? Y si a principios de año decidieron ponerse a dieta y no lo pudieron cumplir, quizá no lo que les esté fallando no sea su fuerza de oposición al espíritu, sino tener un motivo claro, un sentido claro para el cual ponerse a dieta. Y entonces ahí se pone en marcha la fuerza de oposición del espíritu. Efectivamente, un sentido poderoso nos da fuerzas poderosas. Un motivo poderoso siempre nos va a dar fuerzas poderosas. Nos va a dar un gran impulso. Y efectivamente, revisar si nuestras metas de inicio de año no son meramente superficialidades. ¿Qué dirías tú, mi Dani, para ir cerrando? Para ir cerrando, revisemos pues estos ejemplos de heroísmo que creo que nos llenan de admiración y revisemos cuáles son pues nuestros valores y creamos que efectivamente sí se puede. No soy víctima de mi cuerpo, no soy víctima de mis circunstancias, sino también en mi libertad tengo la opción de oponerme. También para finalizar, pues les invitaría a que nos compartieran algunos ejemplos de cuando ustedes Ujú, han puesto en marcha esta fuerza de oposición del espíritu o cuando la han visto en alguien más y se han llenado de admiración, como en este caso que tú nos contabas. ujú. Esperamos sus comentarios, muchas gracias y hasta otra. Adiós, Dani, buena semana. Adiós, Gis. Igual.